Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la novena sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia en Guatemala. Reciban un cordial saludo de los ciclos CAP, del Instituto Nacional Demócrata NDI, de la Fundación DESC y de la Asociación Cívicas. El día de hoy vamos a abordar el tema seguridad ciudadana y democracia. Y para ello nos acompaña como expositor Daniel Núñez, doctor en Sociología por la Universidad de Pittsburgh, investigador y catedrático universitario. Daniel ha trabajado en los temas de la violencia, el Estado, los pueblos indígenas y el desarrollo en Guatemala, sobre todo desde una perspectiva etnográfica. Actualmente es el director académico de la organización Diálogos, aunque es importante anotar que esta presentación la realiza a título personal en su calidad de sociólogo e investigador. Daniel, muy buenos días. Gracias por su participación en Ciclos CAP para abordar un tema tan importante. Muy bienvenido. Muchas gracias, Marielos, por la invitación y mucho gusto a todas y a todos. Yo creo que a algunos en algún momento ya los he conocido o hemos hablado por alguna u otra razón. Bueno, miren, a mí cuando hablamos con Marielos me pidió hablar sobre este tema de seguridad y democracia en Guatemala, pero también discutimos un poco sobre la posibilidad de hablar o de tratar algunos temas que de alguna forma les hagan a ustedes quizás repensar o ver, digamos, los fenómenos que ustedes cubren en el día a día desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces yo les voy a hablar un poco al inicio sobre un tema que es muy común en las ciencias sociales, especialmente en la sociología y en la antropología, y que creo que les va a servir un poco para su trabajo periodístico. En las ciencias sociales, especialmente en la sociología y en la antropología, nosotros hacemos esta distinción entre lo que se llama, lo que le llamamos categorías de práctica versus categorías de análisis, ¿verdad? Esta es una distinción muy importante que no sé y no creo realmente que sea muy común hacer esta distinción en el ámbito periodístico, ¿verdad? ¿A qué se refiere la distinción? Bueno, las categorías de práctica son en general las palabras que las personas de una sociedad en general o específica utilizan para referirse a ciertos hechos. Si yo hiciera este mismo ejercicio que hice ahorita con ustedes de preguntarles cuál es su percepción cuál es su idea o cómo definen ustedes la violencia, ¿verdad? Aquí a nivel, por ejemplo, en la ciudad capital, digamos que haría yo una encuesta o hiciera entrevistas ahí en la calle, ¿verdad? Probablemente me toparía con un abanico de definiciones de violencia, ¿verdad? Algunas de las cuales probablemente serían una especie de mezcla entre cuestiones que las personas han leído en libros o que les han escuchado a algún experto decir en la televisión, con cuestiones personales, ¿verdad? Un poquito como dijo Byron, digamos, Byron cuando mencionó su definición dijo, para mí, ¿verdad? La violencia incluye esto y esto otro, ¿verdad? Esas categorías de práctica son, digamos, las que utilizan las personas en una sociedad que no necesariamente coinciden con las categorías de análisis que, digamos, un investigador, un analista, un antropólogo, un sociólogo utiliza para analizar el fenómeno, ¿verdad? Yo puedo hacer el mismo ejercicio, supónganse a San Pedro Carchá, ¿verdad? Ir a algunas aldeas ahí alrededor del casco urbano y recopilar definiciones de violencia desde el punto de vista de las personas, ¿verdad? Y esas son las categorías de práctica de ese lugar. Probablemente va a ser muy distinta la forma en que ellos perciben la violencia a como las perciben aquí en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, es una distinción muy importante con la que a nosotros, ahorita les voy a enseñar, vamos a ver más adelante, pero en general en las ciencias sociales tendemos como a jugar un poco con estas divisiones, ¿verdad? Con esta división entre categorías de práctica y categorías de análisis, ¿verdad? Aquí les doy un ejemplo, ¿verdad?
Yo puedo venir y, digamos, voy a escribir un artículo sobre la violencia y entonces busco en internet y encuentro, la violencia según la OPS, ¿verdad? Según la OPS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo, ¿verdad? Esta definición es bastante amplia, ¿verdad? Si se fijan, incluye algunas de las cosas que ustedes dijeron, algunos de ustedes mencionaron, ¿verdad? La fuerza física o el poder como amenaza, ¿verdad? Contra personas o comunidades, que puede causar daños psicológicos, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. Aquí entrarían cuestiones estructurales, ¿verdad? Dentro de esta definición entrarían cuestiones como, por ejemplo, la pobreza, la desnutrición, por ejemplo, ¿verdad? Podrían considerarse como violencia. Incluso podríamos llamarle, si quieren, violencia estructural, ¿verdad? Pero sería mi estrategia, digamos, de abordaje, ¿verdad? Me voy a poner los lentes de la OPS y voy a ver la violencia desde el punto de vista de la OPS, ¿verdad? Si quiero, puedo venir y decir, bueno, no, ¿verdad? Voy a usar una definición un poco más precisa o un poco más limitada. Y entonces aquí les puse un ejemplo de este señor Jean-Claude Chesnat, que era un demógrafo, ¿verdad? Y él la describe un poco más, de forma más limitada, ¿verdad? Dice: la violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia física. Es el ataque directo corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien, ¿verdad? Si se fijan en esta definición, ¿verdad?, no entran cuestiones como privación o mal desarrollo, que sí entran en la parte de la OPS. Entonces, si yo me pongo los lentes de Chesnat, ¿verdad?, voy a ver el fenómeno de la violencia desde una forma más limitada, ¿verdad? Eso es una buena metáfora de usar, ¿verdad? Ponerse los lentes digamos, las definiciones que vamos a usar son como unos lentes a través de los cuales vamos a analizar el fenómeno que estamos analizando. Miren, en general, desde las ciencias sociales no diríamos esta es más correcta que esta otra, ¿verdad? O esta, digamos, es más real o más verdadera o mejor que la otra. En general, todo va a depender del objetivo que tenemos nosotros en mente a la hora de hacer investigación, ¿verdad? Ambas tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? La de la OPS podríamos pasársela a una persona que estudia la violencia y nos podría decir, bueno, aquí está equiparada, es muy amplia, pero quizás es demasiado amplia y se confunde con precisamente un fenómeno que menciona dentro de la definición de la misma OPS, ¿verdad?, que es el poder, ¿verdad? Algunas personas les dirían a ustedes, el poder es distinto a la violencia, ¿verdad? Es otro fenómeno, es otra cosa, ¿verdad? Otras personas les dirían, es un continuo, la violencia es como la forma más cruda del poder, ¿verdad? Y se va, el poder y la violencia se va haciendo más sofisticada, ¿verdad?, a lo largo de un continuo. Todo sería un debate, ¿verdad? La segunda, precisamente, podríamos decir, bueno, es demasiado limitada y solo se enfoca en la cuestión física, ¿verdad? No incluye, por ejemplo, cuestiones que podemos considerar como violencia, como el racismo, la discriminación, ¿verdad?, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto en general no hay respuesta correcta, ¿verdad? Esto depende del objetivo que uno tenga como investigador. Uno se va a poner esos lentes y cada lente le va a permitir ver ciertas cosas y no ver otras cosas, ¿verdad? Entonces es una decisión, diríamos nosotros, una decisión metodológica en la definición que uno escoja, ¿verdad? También podemos ver y preguntarle a la gente, ¿verdad? Preguntarle a la gente, ¿qué entiende usted por violencia? ¿Verdad? Aquí les puse un ejemplo, que es la violencia según un hombre quechí, al quien entrevistamos para un proyecto hace un par de años.
estábamos entrevistando violencia política contra pueblos indígenas, mujeres y miembros de la comunidad LGBT. Y esta fue una de las definiciones que más se me quedó a mí en la mente, porque el señor la describió así, ¿verdad? Cualquier situación que afecte el equilibrio entre dos personas. O sea, era una cuestión muy sencilla, pero después nos explicó toda su concepción de la violencia a partir de eso, ¿verdad? De ese mini hecho que era, él percibía en el momento que el equilibrio se pierde entre dos personas, y nos decía, puede ser, por ejemplo, por un desacuerdo o alguna situación en donde dos personas, el equilibrio emocional incluso se pierde entre dos personas, ya hay violencia, ¿verdad? Y a nosotros, digamos, en el equipo que estábamos trabajando, nos pareció interesante, no solo porque era una perspectiva amplia, sino además porque tenía que ver también con cuestiones del mundo quechí, ¿verdad? Toda esta cuestión del equilibrio, que tiene mucho que ver no solo con los pueblos quechí, sino con los pueblos indígenas mesoamericanos en general, ¿verdad? Entonces, si yo les preguntara cuál de estas tres es correcta, realmente ninguna. Depende de lo que nosotros queremos hacer con nuestro trabajo o con nuestra investigación. Cada una son una especie de lentes que uno se pone para hacer el trabajo, y depende mucho de los objetivos que uno tenga, ¿verdad? Aquí les pongo un ejemplo también de cómo se puede aplicar esto ya, digamos, en estudios, cómo se ha aplicado en estudios académicos. Este es un ejemplo de cómo abordar la democracia desde, digamos, desde estas dos perspectivas, ¿verdad? El libro que está acá, Varieties of Democracy, Measuring Two Centuries of Political Change, este es un libro que, digamos, al inicio les da una definición de la democracia y les dice, vamos a medir la democracia en estos países y vamos a ver qué país tiene más democracia, ¿verdad? Ese es un abordaje. Es un abordaje muy común en la ciencia política. Se define algo desde el inicio, se crea un índice para medir, y se aplica la misma definición y el mismo instrumento en una selección de países del mundo, y se sacan rankings y se dice este país tiene más democracia que este otro, etc. Existen un montón de índices de este tipo, ¿verdad? Este otro libro que está aquí al lado, The Social Construction of Democracy, ¿verdad? Hizo algo distinto, ¿verdad? Fue a diferentes países y trató de entender cómo entienden la democracia desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? De cada sociedad. Para una sociedad puede haber en su país elecciones y la gente considera que es una democracia completa, ¿verdad? Pero vamos a otro lugar como Chile, por ejemplo, y en Chile, si hubiera solo elecciones, la gente probablemente no consideraría muy democrático su país porque está acostumbrada a otro tipo de aperturas, a otro tipo de libertades que otros países no han experimentado, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de, digamos, es un ejemplo de cómo esto de las categorías de análisis y categorías de práctica, ¿verdad? En el primero, Varieties of Democracy, es una categoría de análisis. Yo creo este concepto, ¿verdad? Desde mi punto de vista de experto, de científico social, ¿verdad? Y en el otro digo, voy a ir a estudiar cómo la gente define la democracia, ¿verdad? En la antropología esto es algo muy común, ¿verdad? La antropología desde hace muchísimas décadas tiene esta división entre lo que llamaban emic versus ethic, ¿verdad? Emic básicamente es la perspectiva de, digamos, las personas que un antropólogo o una antropóloga están estudiando, y ética es la perspectiva del antropólogo o de la antropóloga. Pero aquí hay una foto de Bronislaw Malinowski, uno de los padres de la antropología, ahí con unas personas de las Islas Trobriandesas, que fue donde él estudió, él vivió mucho tiempo ahí. Y básicamente, digamos, representa esta, ¿verdad? La visión de los, como les llamaban antes, los nativos, ¿verdad? Las personas que nacieron y viven en el lugar en donde está estudiando el antropólogo o la antropóloga,
¿verdad? La perspectiva Emic versus la perspectiva del antropólogo Ethic, ¿verdad? La idea no era para la antropología imponer una sobre la otra, es decir, por muchos años sí se vio así. Algunos antropólogos, uno lee hoy en día algunas etnografías de principios del siglo XX y son terribles, ¿verdad? Pero son muy ilustrativas de cómo se pensaba en esa época, ¿verdad? O sea, tiende a predominar la perspectiva ética, ¿verdad? Y lo émic tendía a verse un poco como desde el punto de vista de lo ético, ¿verdad? O sea, tendía a verse un poco como subdesarrollado o a vincularse con la ignorancia o a ser totalmente tergiversado, ¿verdad? Hoy en día ya no, ¿verdad? Para nada. Sigue habiendo esta división, pero se trata de un diálogo entre ambas perspectivas y dependiendo de la postura del antropólogo o la antropóloga, ¿verdad? Predomina lo émic o lo ético o se hace una síntesis entre ambos. Les voy a dar un ejemplo nuevamente de mi trabajo, de nuestro trabajo de campo, ¿verdad? Las extorsiones en Palín, Escuintla. Nosotros en Diálogos tuvimos un proyecto como por 2 años en Palín, que era un proyecto con la municipalidad para prevenir la violencia. Y hicimos muchos talleres, entrevistas, talleres con jóvenes, con mujeres, con autoridades municipales. Nos hablaban mucho de extorsiones. Y sí, que aquí hay muchas extorsiones y todo, pero cuando preguntábamos, por ejemplo, a la policía, al alcalde mismo y su equipo, a las personas de ahí, sobre la presencia de pandilleros, nos decían que no, ¿verdad? Que ahí no habían pandilleros, pero que sí habían extorsiones. Teníamos esta duda, ¿verdad? ¿Por qué si hay extorsiones y no hay pandilleros? Tal vez vienen de otros lados, las extorsiones, etcétera. Y un día se me ocurrió a mí, tardíamente, preguntarle en un taller a una señora. Le dije, mire, cuando usted dice extorsión, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Y la señora nos dijo, es que aquí hay prestamistas venezolanos y ellos nos están extorsionando. Entonces nosotros dijimos, ¿verdad? Y ahí empezaron a hablar en el taller de los prestamistas venezolanos que vivían en Palín, que les prestaban dinero a las personas a tasas altísimas y después les estaban cobrando, de hecho vimos a prestamistas en moto, ¿verdad? Cobrando en el pueblo y intimidando a la gente y amenazándola incluso, ¿verdad? Entonces era un fenómeno totalmente distinto, ¿verdad? Al que teníamos en mente nosotros de cárceles, pandillas, muerte y todo esto, relacionado con un fenómeno distinto también, ¿verdad? Porque los prestamistas venezolanos pues son un fenómeno social en sí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros, solo una pregunta muy sencilla, ¿verdad? ¿A qué se refieren con extorsiones? Nos sacó este fenómeno distinto. Miren, este fue el tema que yo traté en mi tesis y realmente fue lo que me llevó a darme cuenta de la importancia de esto que les estoy tratando de transmitir hoy de esto de las palabras, ¿verdad? Las categorías de análisis que usamos para analizar las cuestiones que nos toca analizar, ¿verdad? En su época, en los 90s, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que algunos de ustedes no habían nacido, pero en los 90s pues estaba la MINUBA y hubo toda una ola de linchamientos. Linchamientos no era una palabra que se usaba en Guatemala. En esa época es importante recordar que no había internet, entonces era, digamos, el periódico, lo recibía uno físicamente y pues la discusión se daba ahí, ¿verdad? En ese espacio del periódico. Luego, creo que a finales de los 90 surgió el periódico digital y hubo ahí unos foros donde se discutía, pero en general la discusión ocurría en el periódico, en las columnas de opinión. Y entonces yo me fui a sentar al Archivo General de Centroamérica y le tomé fotos a todos los reportajes que salieron de linchamiento desde los 94 hasta el 2003. Y básicamente ahí está toda la discusión que se dio. Los primeros linchamientos en el 94 en Alta Verapaz fueron contra 2 personas estadounidenses, 2 mujeres estadounidenses, ¿verdad? Y ahí, a partir de ahí, se generó todo un debate. La MINUBA eventualmente definió los linchamientos como
como hechos de violencia tumultuaria contra las personas independientemente del número de víctimas y que el resultado de los mismos conlleve o no a su muerte, ¿verdad? Esa definición, pues, si uno la ve, es bastante amplia y cuando uno empieza a pensar en fenómenos, por ejemplo, ¿qué pasa si en un partido de fútbol unos fans de los cremas atacan a unos fans de los rojos? ¿Verdad? Pues sería un linchamiento según lo que dice la MINUB, ¿verdad? Si, por ejemplo, un grupo de reos en una cárcel ataca a otro grupo de reos, sería un linchamiento según la MINUB. Si un grupo de estudiantes de una escuela ataca a otro grupo de estudiantes de otra escuela, sería un linchamiento según la MINUB. O sea, es bastante amplia, ¿verdad? Yo empecé a indagar en este fenómeno en Estados Unidos y encontré en algún momento esta otra definición, que son básicamente criterios que esta organización, la National Association for the Advancement of Colored People, la NAACP, que es una organización, digamos, histórica en Estados Unidos que ha peleado a favor de los derechos de los afroamericanos en general, ¿verdad? Y ellos definen el linchamiento como 3 o más personas que maten a alguien sin el debido proceso en nombre de la justicia o tradición, ¿verdad? Ahí ya cambia, ¿verdad? Ya el caso del partido de fútbol que les mencioné no entraría acá. El caso en la cárcel tampoco entraría. El caso de los estudiantes tampoco entraría. Yo en ese momento me empecé un poquito como a obsesionar con este tema, ¿verdad? Yo decía, no, pero ¿cuál es la definición correcta? Pensaba yo, ¿verdad? Yo estaba en búsqueda de la definición correcta, la definición que me iba a dar como el fondo de ese fenómeno. Yo quería entender el fondo del fenómeno, el linchamiento, digamos, ¿cuál es el fondo, verdad? Realmente nunca lo encontré. En realidad, el mejor libro que yo leí sobre este tema es este. Se llama The Many Faces of Judge Lynch, ¿verdad? Los múltiples rostros del juez Lynch, de Christopher Wilder, que es un historiador que se topó con el mismo problema mío, ¿verdad? Él quería escribir un libro sobre los linchamientos en Estados Unidos, empezó a buscar una definición para trabajar y se dio cuenta que todas las definiciones eran extrañas, algunas excluían algunos hechos, otras las incluían, ¿verdad? Y al final paró escribiendo un libro totalmente distinto al que tenía en mente al inicio, ¿verdad? Escribió un libro sobre la palabra linchamiento. Es una palabra que nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX y se transformó en una categoría de análisis que se usa en ese país para analizar ciertos fenómenos, ¿verdad? Esa palabra no se usaba, digamos, incluso el linchamiento, o sea, está ligado al apellido de este señor, ¿verdad? No se usaba esa palabra afuera de Estados Unidos antes del siglo XIX. Hoy en día es una palabra que ha viajado, trascendido las fronteras y pues se usa en diferentes ámbitos para tratar de analizar ciertos fenómenos. A mí, parte de los lugares que estudié fue Guastatoya. En Guastatoya yo hice trabajo de campo, etnográfico, hice entrevistas, estuve como un año yendo y viniendo ahí a otros lugares en Guate, ¿verdad? Haciendo entrevistas y tratando de averiguar cómo la gente lidiaba con supuestos criminales, ¿verdad? Delincuentes. Y entonces en Guastatoya encontré casos que para ellos mismos no eran linchamiento, pero dependiendo de la definición que yo usara, ¿verdad? Podían ser considerados como linchamiento o no, ¿verdad? Ahí me contaban de casos de jóvenes pandilleros que habían sido secuestrados por un grupo local, los habían torturado, los habían matado y los habían dejado tirados los cuerpos en frente de la municipalidad, ¿verdad? Yo les decía, ¿y esto es un linchamiento? No, porque el linchamiento es privado, es público. Aquí no hacemos privado, no, aquí no lo hacemos público. Y yo decía, ¿de dónde sacaron esa idea de que es público? ¿Verdad? Es porque aquí en Guate, pues por las dinámicas sociales y por lo que ocurrió en los 90s, se cristalizó la idea de que el linchamiento tiene que ser público, si no, no es linchamiento. Pero en realidad, analíticamente, no era así, ¿verdad?
También lo asociaban con, la gente lo asociaba, aparte de lo público, con el salvajismo de los pueblos indígenas, ¿verdad? Me decían, aquí no tenemos ritos mayas, nos decían, ¿verdad? Aquí lo hacemos diferente, esos son unos salvajes, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra estaba muy ligada a pueblos indígenas aquí en Guatemala, nuevamente porque había ocurrido en los años 90, ¿verdad? Algunos también expresaron su admiración por esto, ¿verdad? Decían, no, aquí no nos atrevemos a hacer eso. Esos pueblos porque están muy organizados y son muy valientes, ¿verdad? Había una admiración por eso. En general, lo que me llevó a mí a esto fue a desechar la palabra linchamiento como una categoría de análisis y a usar otra que en su momento me sirvió más, que era esta palabra de vigilantismo, ¿verdad? El vigilantismo pues me ayuda a ver ambos fenómenos, lo que ocurre en el oriente de Guatemala, que tiende a ser más privado, y le llaman, por ejemplo, a veces limpieza social, pero son estas cuestiones que hacen, ¿verdad? Escondidas, a veces en contubernio con las autoridades estatales y desaparecen a los delincuentes, ¿verdad? En el occidente, pues tiende a ser más público, más lo que dijo al inicio, creo que fue Sofía, ¿verdad? A veces, bueno, ahora ya no pasa tanto, pero en los 90 pasaba más, con el uso del fuego, ¿verdad? Y digamos un grupo de personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en mi búsqueda por el fondo de la cuestión también me encontré con que pues habían fenómenos que en su momento no habían sido llamados linchamientos, pero que hoy en día serían llamados linchamientos, pero igual el fondo variaba. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído a Fuente Ovejuna de Lope de Vega, ¿verdad? Pero eso es básicamente un linchamiento. Es un pueblo que se levanta contra la autoridad local, contra el alcalde, no es alcalde ahí, pero no me acuerdo ahorita qué era, pero digamos contra el alcalde y lo linchan, ¿verdad? Lo matan. Fuente Ovejuna en ningún momento usa la palabra linchamiento, obviamente, ¿verdad? No existía esta palabra en esa época y cuando uno lo lee, pues es un acto que creo que alguien de ustedes mencionó, creo que fue Leslie, que lo vincula con la justicia, ¿verdad? Están matando a una persona que era una autoridad local opresora, ¿verdad? Si han visto la película La Ley de Herodes, que es un pueblo mexicano donde eventualmente el pueblo pues, lincha al alcalde, que era un tipo opresor que vivía a costa de la gente, ¿verdad? Cuando uno lee sobre los linchamientos en Estados Unidos, ¿verdad? Uno ve que el fondo es distinto, ¿verdad? En Estados Unidos el fenómeno está asociado al racismo, eran blancos linchando a afroamericanos por medio de la horca, ¿verdad? No había esto de justicia, no hay este fondo de justicia, sino que es una cuestión de racismo, ¿verdad? Entonces mi conclusión llegó al final, llegué a decir, no hay fondo, no hay una definición correcta, ¿verdad? Depende de lo que uno quiere lograr. Uno adopta esta o esta otra palabra, esta categoría de análisis para analizar lo que uno está analizando, ¿verdad? Son decisiones metodológicas. Desde un punto de vista metodológico, esto se puede ver también como la diferencia entre la inducción versus la deducción, ¿verdad? La inducción es básicamente, digamos, cuando uno ve hechos, ¿verdad? A nivel, cuestiones que uno observa en la vida diaria, uno empieza a coleccionar una serie de hechos similares y a empezar a ver patrones, ¿verdad? Cuestiones en común que tienen esos hechos y pues uno genera una hipótesis y al final una teoría de lo que está ocurriendo, ¿verdad? La deducción es al revés, ¿verdad? Uno tiene un concepto o una hipótesis, una teoría y uno ve cómo los hechos encajan o no dentro de esa hipótesis o esa teoría. En general, todos los seres humanos creamos hipótesis todo el tiempo, todos somos seres teóricos, ¿verdad? Todo el tiempo estamos creando hipótesis de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿verdad? Si esas hipótesis resisten las pruebas del tiempo, se van convirtiendo en teorías, ¿verdad? Y todos los seres humanos tenemos teorías sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Ustedes van a una comunidad quechí, yo les hablo de los quechí porque yo he trabajado ahí mucho tiempo. Van a la comunidad quechí, una inundación y les piden a ustedes les piden a los miembros de la comunidad que les expliquen por qué ocurrió la inundación. Probablemente les van a decir algo sobre algo que tenga que ver o que vincule a los cerros que están alrededor de la comunidad,
¿verdad? O en el caso de Carchá, por ejemplo, a la hidroeléctrica Renace, ¿verdad? La hidroeléctrica Renace es una fuente de explicación para un montón de cosas, ¿verdad? Las teorías a veces son compartidas por muchos seres humanos y se vuelven parte de la cultura de una sociedad, ¿verdad? Un europeo que nunca ha viajado a Guatemala, no tiene ni idea, se queda en un lugar en San Lucas, se despierta y se enfrenta a la situación que les mencioné antes, probablemente sale pensando que no sabe, ¿verdad? No comparte nuestra cultura, no sabe y no ha generado, no comparte esta teoría que tenemos nosotros sobre el tráfico, ¿verdad? Con nosotros. Entonces, para él probablemente pues sería una sorpresa encontrarse con el gran tráfico que hay si no le preguntó a nadie, ¿verdad? Entonces, no les voy a dar este ejemplo porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Qué debe hacer el periodismo frente a esto, ¿verdad? Esta es una pregunta que les traigo a ustedes, ¿verdad? Simplemente reportar estas teorías como ciertas, ¿verdad? Estas cuestiones que encontramos como ciertas. Vamos, por ejemplo, bueno, sí lo voy a mencionar porque si no, no va a tener sentido esto. En Palín, nosotros en los talleres que hicimos, encontramos, cuando le preguntábamos a la gente por qué hay violencia, por qué hay tanta delincuencia aquí, ¿verdad? Nos daban un montón de explicaciones, pero parte de una explicación predominante eran las tiendas de barrio. Las tiendas de barrio, ustedes van al centro de Palín y hay muchas tienditas donde ven a señores, ¿verdad? Tomando a veces alcohol etílico y realmente así muy, muy, muy alcoholizados, ¿verdad? Muy alcoholizados. Y es varias tienditas de barrio que están ahí que venden ilegalmente alcohol, ¿verdad? Entonces la gente señalaba, decía, ellos son los que roban, ellos son los que asaltan, ellos son los que matan, ¿verdad? Nosotros nunca pudimos probar eso, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la investigación, pero era una explicación común, ¿verdad? ¿Qué debe hacer entonces el periodismo frente a esto, ¿verdad? Simplemente reportar estas teorías como ciertas, es decir, vamos a Palín y decimos, sí, miren, el crimen y la delincuencia aquí ocurre por las tiendas de barrio, ¿verdad? O reportar estas teorías como falsas y buscar la verdad, ¿verdad? Decir, sí, miren, en Palín dicen que ocurre por esto, pero realmente nosotros creemos que ocurre por esto otro, ¿verdad? O, por ejemplo, indagar en el significado de estas teorías, ¿por qué la gente cree eso? ¿Y qué nos dice eso de la gente, verdad? O sea, podría ser que veamos desde el punto de vista un poco más analítico y decir, bueno, en realidad Palín está sufriendo una transformación, hay un resquebrajamiento un poco de los lazos sociales de las organizaciones tradicionales y pues entonces los bolitos de las tiendas un poco encarnan esa degradación moral que la gente percibe y entonces son usados como chivos expiatorios, ¿verdad? De este cambio y los culpan de absolutamente todos los males de la comunidad. ¿Qué debe hacer el periodismo ahí? Eso yo no sé, ¿verdad? Yo no sé, yo no les puedo dar respuesta porque yo no soy periodista, pero desde las ciencias sociales, pues la respuesta es que todas las anteriores, ¿verdad? Dependiendo de la disciplina y dependiendo de lo que uno quiera hacer, ¿verdad? Por eso en las ciencias sociales todo es un debate, ¿verdad? Lo que yo sí digo, digamos, desde un punto de vista ya más personal, es que algo importante es que uno tiene que estar consciente de dónde provienen las teorías, incluso las palabras que usamos para describir nuestras realidades, ¿verdad? Todos los días tenemos la oportunidad de crear nuestro propio mundo al nombrar lo que nos rodea, ¿verdad? O sea, cuando yo empecé a estudiar esto de los linchamientos, yo no estaba consciente de que esa palabra tenía toda una historia, nació en un contexto político, social específico a finales del siglo XIX en Estados Unidos, donde habían relaciones étnico-raciales muy tensas que perduran hasta hoy, ¿verdad? Y esa palabra entonces nos dice mucho sobre esa realidad, pero realmente ¿será que la tenemos que usar para analizar nuestra realidad, nuestro país, las cuestiones que ocurren acá, ¿verdad? Entonces, al final, digamos, también es importante darse cuenta que cuando uno nombra algo, si uno dice esto es un linchamiento, o esto es violencia, o esto es inseguridad, ¿verdad? Eso es un acto cultural y es un acto de poder también al mismo tiempo, ¿verdad? Siempre que nombramos algo, ¿verdad? Algo
de ese algo, ¿verdad? Sale a luz, algunas cualidades de ese algo salen a luz, que no se veían tal vez a simple vista, pero a la vez otras cualidades se esconden o se reprimen, ¿verdad? O se invisibilizan un poco, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, como encontré mucho a finales de los 90 en los periódicos que revisé, había un grupo de personas que había llegado a manifestar a la municipalidad de Carchá, por ejemplo, por el incremento del UCI, ¿verdad? Y las cuestiones se habían puesto tensas y algunas personas habían tirado piedras al edificio y habían intentado al final quemar el edificio. El reportaje en el periódico decía intento de linchamiento en San Pedro Carchá, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? O sea, estaban nombrando ese hecho como un intento de linchamiento, lo cual automáticamente lo ponía en esta familia de hechos que habían ocurrido años atrás. Resaltaba bastante la parte violenta, la parte de la turba, la parte del fuego y todo, pero invisibilizaba por completo la manifestación, la protesta genuina de la gente hacia el incremento del UCI y probablemente una historia de abusos del alcalde de años atrás también, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, el nombrar es un acto cultural y de poder al mismo tiempo, ¿verdad? Es un acto que en este caso fragmentó ese hecho, invisibilizó ciertas cuestiones importantes y sacó a luz otras, ¿verdad? Los mejores trabajos en las ciencias sociales, y me imagino que también un poco en el periodismo, son los que logran hacernos ver lo que no podemos ver a simple vista, ¿verdad? Los que no invisibilizan nada, ¿verdad? O al menos no invisibilizan todo y además nos hacen ver cosas que no logramos ver a simple vista, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo importante, ¿verdad? Y aquí tengo una frase de Octavio Paz que a mí me gusta mucho el trabajo de él en general, ¿verdad? Y que tiene un poco que ver con esto que les digo. Cada palabra o grupo de palabras es una metáfora, ¿verdad? A eso se refiere él con eso. O sea, cuando uno nombra algo, irremediablemente algo de ese algo se pierde, ¿verdad? Por eso es solo una metáfora. Nunca vamos a llegar a describir por completo lo que queremos describir, pero diferentes palabras pues nos van a ver iluminar ciertas cosas y otras, ¿verdad? Y asimismo es un instrumento mágico, dice, esto es algo susceptible a cambiarse en otra cosa y de transmutar aquello que toca. La palabra pan, tocada por la palabra sol, se vuelve efectivamente un astro. Y el sol, a su vez, se vuelve un alimento luminoso. La palabra es un símbolo que emite símbolos. Octavio Paz. Bueno, entonces, eso era un poco la parte como analítica que yo les quería traer, la parte del uso de las palabras, las categorías, y es también quizás como una invitación a, digamos, en lugar de, como me dijeron al inicio, ¿verdad? Yo les dije, ¿qué definición de violencia usarían? Y alguien de ustedes dijo, pues yo iría con un experto, ¿verdad? Eso es una estrategia, ¿verdad? Pero yo creo que también tenemos que atrevernos nosotros a simplemente digamos, si quieren verlo así, como a jugar un poco con las palabras, con las categorías y bueno, decir, bueno, yo voy a agarrar esta definición y voy a analizar este fenómeno desde este punto de vista, desde estos lentes, ¿verdad? O voy a ir a preguntarle a la gente qué entiende por esta palabra, ¿verdad? Por este concepto y voy a hacer un reportaje sobre eso, ¿verdad? Una investigación sobre eso, ¿verdad? No, la idea no es de que, digamos, que crean que los expertos tienen como de alguna manera la verdad o la definición más correcta, ¿verdad? Eso para mí es un poco falso, ¿verdad? En realidad los expertos tienen una definición entre un mar de definiciones que podemos usar nosotros para hacer nuestros trabajos, ¿verdad? Y así el trabajo se vuelve incluso más interesante, más creativo, ¿verdad? Y menos restringido, ¿verdad? Ese era como el mensaje de esto. Ahora les voy a hablar rapidito de algunas cuestiones que yo creo que son importantes ya hablando, digamos, del contexto guatemalteco, especialmente de esto, bueno, que me pidió Marielos de seguridad y democracia en Guatemala, ¿verdad? Y aquí yo creo que hay dos cuestiones básicas que a mí, digamos, personalmente sí me han preocupado un poco. De hecho, acabo de escribir un blog en diálogo sobre este segundo de las cárceles y la gobernanza, ¿verdad?
Entonces, uno es el sentimiento de inseguridad y los efectos políticos que puede tener este sentimiento, ¿verdad? Y el otro es sobre las cárceles y la gobernanza. Bueno, entonces, en general, en las ciencias sociales, el sentimiento de inseguridad tiende a generar al menos tres cuestiones, ¿verdad? Apoyo a vigilantismo, a estos actos de tomar la justicia en sus propias manos, ¿verdad? El apoyo a medidas de mano dura, que tenemos una historia larga en Centroamérica de eso ya, ahorita desde principios de los años 2000, ¿verdad? Y el apoyo a regímenes autoritarios, ¿verdad? En general, hablamos de dos tipos de violencia. Bueno, o sea, ya nuevamente, como les digo, esto solo es una visión desde el punto de vista de un autor específico, ¿verdad? Stathis Kalyvas, pero en general él habla de dos tipos de violencia, ¿verdad? La violencia dirigida y la violencia indiscriminada. La violencia indiscriminada es esta violencia que uno percibe que, digamos, proviene de cualquier lado y que no hay nada que uno pueda hacer para evitar que sea víctima de esa violencia, ¿verdad? En Guatemala el caso paradigmático son las extorsiones. O sea, las extorsiones generan este miedo a la violencia indiscriminada porque cualquiera puede ser víctima de la extorsión, ¿verdad? De hecho, a mí me han extorsionado un montón de veces por celular. No tengo ni idea cómo consiguen mi celular, pero un montón de veces me han llegado mensajes y yo simplemente los he ignorado y bloqueado los números, pero he conocido a personas que hasta consideran, ¿verdad?, que sus familiares se murieron de la angustia porque estaban siendo extorsionados, ¿verdad? Entonces, las extorsiones son un fenómeno que generan este miedo particular a la violencia indiscriminada. ¿Y qué es lo que tiende a generar la violencia indiscriminada? Pues tiende a generar una de tres cosas, ¿verdad? Parálisis, o sea, la gente se paraliza del miedo, ¿verdad? Dos, la gente huye. Acabamos de hacer un estudio, un diálogo sobre migración interna, migración irregular, y las extorsiones son una de las cuestiones que salen en las áreas urbanas como un factor de movilización a lo interno y hacia el ámbito internacional, ¿verdad? O si no pueden huir, la gente empieza a apoyar al grupo que percibe más fuerte, ¿verdad? Entonces uno va al oriente y pues grupos de narcotraficantes, por ejemplo, son apoyados por la población local porque se hacen cargo de los delincuentes, entre comillas, ¿verdad? Así dicen, ¿verdad? Los narcos saben esto y usan eso a su favor, ¿verdad? Ofrecen esos servicios. Dicen, no tengan pena, nosotros nos vamos a hacer cargo. En Guastatoya yo encontré eso en mi época, ¿verdad? Eso fue hace muchos años, 2010, 2011, pero ahí yo encontré ese fenómeno. Era un grupo local de narcotraficantes que era el que hacía la limpieza y la gente los amaba por eso, ¿verdad? Aquí podemos ver estas son cifras del Ministerio Público y la policía. Hemos visto que desde el 2004 en adelante pues han subido las denuncias por extorsión, pero aquí es importante notar que no es de que esto significa que los hechos de extorsión estén aumentando. Realmente no sabemos, porque si se fijan, las barras azules son unidades de la DIPANDA que han venido siendo creadas desde el 2009, y las barras anaranjadas son las fiscalías contra la extorsión que han sido creadas en el Ministerio Público desde el 2015, ¿verdad? Entonces, a medida que ha ido creciendo la institucionalidad y abarcando más territorio nacional, pues simplemente han habido más vías para que las personas pongan una denuncia, y por lo tanto, pues esto es parte de la explicación de por qué vemos más denuncias y denuncias, tenemos un aumento en las denuncias en general, ¿verdad? Pero sí es un fenómeno preocupante por este miedo que genera, ¿verdad? Que a la vez puede, como les digo, generar apoyo a cuestiones como el vigilantismo, medidas de mano dura y regímenes autoritarios, ¿verdad? No les voy a mencionar estas. Bueno, estas son algunas cuestiones, ¿verdad? Las extorsiones tienden a ocurrir en áreas urbanas de Guatemala, ¿verdad? Estar concentradas en áreas urbanas y en áreas donde la población se autoidentifica como ladina o mestiza, ¿verdad? Entonces es el oriente de Guatemala, el centro de Guatemala y el sur de Guatemala en general.
¿verdad? También áreas con alta actividad comercial. Nosotros usamos varios índices para tratar de medir esto y este es uno de ellos, el cambio en las tasas de motocicletas por cada 100,000 habitantes versus el cambio en la tasa de denuncias por cada 100,000 habitantes. Entonces vemos que hay una correlación fuerte entre ambos, ¿verdad? Usamos en este caso las motocicletas como un indicador de actividad comercial, ¿verdad? Vemos acá algunos indicadores de la democracia en Guatemala, ¿verdad? El apoyo a la democracia, y bueno, en toda América Latina. Dice, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el apoyo a la democracia es mayoritario. Miren, en Guate, 52% de personas apoyan la democracia. Esta es de la última, la POP, publicada en el 2021, ya salió del 2023, pero no han publicado el informe todavía, ¿verdad? Entonces les incluyo solo la del 2021. 52% de personas apoyan la democracia. Quiere decir que, en teoría, si uno le pregunta a alguien al azar en la calle, la probabilidad de que apoye la democracia es como tirar una ficha, ¿verdad? Es 50-50, algunos nos van a decir que sí, otros nos van a decir que no, ¿verdad? En la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe, 1/3 o más toleraría un golpe militar cuando hay mucha corrupción. Eso es importante. Esto no lo menciono, pero la corrupción pues es un tema, saben ustedes. Vean, en Guatemala, igual 50%, 51% es tirar una ficha para que una persona apoye un golpe militar, ¿verdad? En gran parte de los países de América Latina y el Caribe, la mayoría de ciudadanos no está satisfecha con la democracia. En Guatemala, solo el 38% de las personas están satisfechas con la democracia. Y esto ha ido disminuyendo con los años, ¿verdad? En más de la mitad de la región de América Latina y el Caribe, más del 20% de las personas son víctimas de la delincuencia. En Guatemala, 20% justo, ¿verdad? En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, al menos 2 de cada 5 encuestados dicen sentirse algo o muy inseguros, ¿verdad? Aquí tenemos el porcentaje de personas en Guatemala, 44%, que dijeron que su vecindario es algo o muy inseguro, ¿verdad? O sea, casi la mitad de las personas en Guatemala viven con ese sentimiento de inseguridad, ¿verdad? Aquellos con menor educación, las mujeres, los más jóvenes y los más pobres tienen más probabilidades de sentirse inseguros en su vecindario, ¿verdad? Eso es importante de ver, ¿verdad? La inseguridad, el sentimiento de inseguridad varía por género, sexo, edad, ¿verdad? Educación, nivel educativo y nivel de riqueza, ¿verdad? Las percepciones de corrupción e inseguridad socavan la confianza en el gobierno. Vean ustedes acá, la confianza en el gobierno de las personas que dicen que la mitad o menos de los políticos son corruptos versus las que dicen más de la mitad o todos los políticos son corruptos, pues es bastante distinta la confianza en el gobierno, ¿verdad? Es mucho menos confianza en las personas que dicen que más de la mitad o todos los políticos son corruptos, y confianza en el gobierno nacional entre personas que dicen que su vecindario es algo muy seguro versus el vecindario es algo muy inseguro, también una variación significativa, ¿verdad? Solo 41% de las personas que dicen que su vecindario es algo muy inseguro confían en el gobierno. Las percepciones de corrupción e inseguridad reducen el apoyo a la democracia en la región de América Latina, ¿verdad? Aquí el apoyo a la democracia, de nuevo, varía entre las personas que ven más o menos corrupción y entre las personas que ven más o menos inseguridad, más o menos seguridad en sus barrios, ¿verdad? Las personas que perciben que viven en lugares muy inseguros tienden a apoyar menos la democracia, ¿verdad? Ese es un tema, ¿verdad? O sea, cómo el miedo, el sentimiento de inseguridad está vinculado con estas cuestiones políticas más amplias de apoyo a cuestiones de mano dura, a linchamientos, a vigilantismo, limpieza social y eventualmente a un régimen autoritario. Y lo podemos ver un poco en el caso de El Salvador con Bukele, ¿verdad? Y aquí sale a luz otro tema que yo creo que es muy importante para Guatemala y es el problema de las cárceles, ¿verdad? En general, si vemos la historia de Centroamérica de las últimas 20, 23, 24 años, vemos que lo que ha habido es una serie de políticas de mano dura, ¿verdad? Que básicamente se refiere a políticas que militarizan la seguridad pública, se enfocan en el encarcelamiento, en la persecución, aprehensión y encarcelamiento generalmente de jóvenes, ¿verdad? Que son
acusados de pertenecer a pandillas o de alguna otra cuestión delincuencial, ¿verdad? Y entonces hemos visto un aumento significativo de la población carcelaria en los 3 países y una situación de hacinamiento. Esta es una foto de una cárcel en Guatemala, ¿verdad? Aquí tenemos las poblaciones carcelarias de Guatemala, El Salvador y Honduras. Podemos ver cómo más o menos en Guatemala a partir del 2008 empieza a subir con las políticas de Berché, ¿verdad? Específicamente con la ley del crimen organizado, contra el crimen organizado, que es esta ley que habilitó una serie de métodos y de medidas para la persecución criminal, como las escuchas telefónicas, por ejemplo, ¿verdad? Y cuestiones así, que, digamos, fortalecieron la capacidad del Estado para perseguir a supuestos criminales y facilitaron también que se encarcelen a un montón de personas, ¿verdad? Pero el problema es de que no se hace nada más, ¿verdad? Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar una cárcel, saben que en las cárceles aquí son terribles, ¿verdad? Realmente yo hice un tour de cárceles el año antepasado y pues me pude dar cuenta de la situación increíble en la que viven algunas personas ahí dentro de las cárceles y la corrupción y todo tipo de violencia que hay dentro de las mismas, ¿verdad? Miren, El Salvador es el caso pues más llamativo en este sentido. Con las políticas de Bukele, pues el número de prisioneros que hay actualmente es increíble. A nivel, digamos, de hacinamiento y tasas de población encarcelada, podemos ver que Guatemala tiene casi 300% de nivel de ocupación, es decir que la capacidad de las cárceles está sobrepasada, ¿verdad? Por 200%. Tenemos una tasa relativamente baja, eso sí, por cada 100,000 habitantes comparada con otros países. El Salvador es el país que tiene la tasa más alta del mundo, ¿verdad? Es decir, relativo a su población, El Salvador encarcela a una cantidad increíble de personas, ¿verdad? El hacinamiento en El Salvador, antes, esta cifra no incluye la nueva cárcel que creó Bukele, pero antes de que creara esa cárcel, pues era bastante similar a Guatemala. Y vemos los números de Honduras también, ¿verdad? Igual hacinamiento del 50%, ¿verdad? Y una tasa de 191. ¿Cuál es el riesgo? Pues en el blog yo digo esto, ¿verdad? El riesgo es caer en una situación similar a la que vimos en Ecuador, ¿verdad? Hace poco. Uso el concepto de gobernanza criminal, que es básicamente cuando actores no estatales, en este caso personas que están dentro de las cárceles, empiezan a gobernar a la población de manera criminal desde las cárceles, ¿verdad? Lo vimos antes de la llegada de Bukele en El Salvador, digamos, con la tregua y todo esto que ocurrió en décadas recientes en El Salvador, se pudo ver el poder que tenían los pandilleros que estaban en las cárceles para controlar los niveles de violencia desde las cárceles, ¿verdad? Este poder es tan grande que compite con el poder del Estado por gobernar, ¿verdad? Entonces, básicamente, el riesgo es de que nos gobiernen desde las cárceles, ¿verdad? Ese es el riesgo, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues hay barrios que están gobernados por pandillas, en la capital, en Villanueva, en Boca del Monte, ¿verdad? En Misco. También podemos ir al oriente o a los municipios fronterizos con México y encontramos lugares que están gobernados por narcotraficantes, ¿verdad? O sea, a nivel local encontramos esas bolsitas de gobernanza criminal, pero el riesgo es que esto se generalice un poco más y que sea, digamos, ya en una escala más grande. Muchas gracias a Daniel Núñez por haber compartido con nosotros en el ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia en Guatemala, y muchas gracias a ustedes por su atención a esta sesión.